Hola mis queridos amigos de Jabruta Kabbalah, yo soy Merav Goddan y hoy quiero hablarles de una parashá muy interesante, la parashá Lech Lecha, la porción semanal de la Torah, y recordando, por supuesto, que la Torah es un manual para el alma y no un cuento alegórico de historias fantásticas con nombres e historias geográficas. La Torah describe el alma de cada uno de nosotros. Les invito a darnos un me gusta, apretar la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que sube un material nuevo, y así también nos ayudan a promover el canal para que estos materiales lleguen a más y más personas que tienen ese punto en el corazón que ansía tanto conocer su alma. Esta parashá, la tercera parashá de la Torá, comienza diciendo: Dios dijo a Abraham: vete por ti de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y además dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas frases así tan potentes son de hecho todo lo que le espera a este personaje que fue elegido de todos los habitantes de este mundo. Dios le habla a Abraham, y Abraham en realidad representa la tendencia de cada uno de nosotros de desarrollarse hacia lo espiritual. Recordemos que, como dije antes, los personajes son representaciones internas de cada uno de nosotros. En la parashá anterior, Abraham está en Babilonia y descubre que el mundo se rige bajo un solo dominio, a diferencia de la fe que lo rodea, incluso de su propia familia, que adora todo tipo de deidades. Ahora él quiere descubrir esa fuerza única, y es el primero en hacerlo rechazando cualquier otro tipo de fe. Y esta es exactamente la representación de cada uno de nosotros, que se pregunta cosas como: ¿quién maneja el destino? ¿Para qué vivo? Cuando comienzan las preguntas existenciales es que comienza el punto de Abraham en el alma. Dios, el creador, es la fuerza de la naturaleza entera que comienza a empujarnos y nos dice: vete por ti. ¿A dónde? Al sitio que te mostraré, donde encontrarás el equilibrio y podrás realizarte. Veamos que en hebreo el mandato es Lech Lecha. Lech es vete. En las traducciones se usa solamente vete. Pero, ¿qué pasa con el Lecha? Lecha es por ti o para ti. Este agregado lo veremos luego, así que quédense aquí conmigo. ¿Qué hace entonces Abraham después de este mandato? Reúne a sus familiares y todas las personas que lo siguen, ya que recordemos que Abraham ya estaba predicando sobre la unicidad del Rey de la naturaleza, y todos los que creyeron en su enseñanza lo seguían. Y ahí comienzan un trayecto hacia la tierra de Canaán. Recordemos que tierra es deseo. Eretz, tierra, razón, de la misma raíz verbal que significa deseo. Es decir, que viene a descubrir un nuevo deseo. Él sale de Ur de Caldea, en la zona de Babilonia, y descubre una nueva tierra llamada Canaán. Pero Canaán, que es un nivel previo a la tierra de Israel, estamos hablando de... La tierra de Canaán representa el deseo más puro de otorgamiento, que no quiere nada para sí. Y recordemos que para otorgar hay que tener un recipiente donde recibir lo que se otorga. Y Abraham aún no lo tiene. Abraham es el estado de gracia, de Gesed, de bondad. Es la línea derecha que por sí sola no puede avanzar, así como quien quiere caminar y tiene un solo pie. Para avanzar se requiere de dos.
una vez con la derecha y otra vez con la izquierda. Entonces, cuando llega a Canaán, descubre que no hay sustento. No es que no lo haya, como dije antes, no tiene el recipiente para recibirlo. Entonces esto se manifiesta en las ramas, como ya habremos hablado del lenguaje de las ramas y las raíces. Todo lo que ocurre en este mundo son ramificaciones de estados espirituales. Entonces, al no haber alimento, se ve obligado a ir donde hay alimento y así llega a la tierra de Egipto. Por primera vez aparece Egipto en la historia bíblica. Y les recuerdo que Egipto es Mitzrayim. Luego, mucho más adelante, a medida que va avanzando todo el proceso, entendemos que Mitzrayim es el lugar de recibimiento puro. Estamos hablando de una tierra nueva que se revela, o sea, un nuevo deseo. Allí se descubre el ego. Entonces, cuando Abraham y su clan regresan a Canaán después de haber estado en Egipto, se despierta otro episodio muy importante que se habla en esta parashá, que es una querella entre los pastores de Abraham y los pastores de su sobrino Lot. Esta pelea se despierta a causa de campos de pastoreo, pozos de agua, y sin embargo, como ocurre por causa del ego, en vez de buscar una solución entre los miembros de un mismo clan, deciden separarse. Pero como siempre vemos en las historias bíblicas, que no lo veamos de inmediato, los eventos que nos presentan no son una narración, como dijimos antes, biográfica. Este evento servirá de inicio para un acontecimiento que ha dado mucho material al cine y a la sabiduría humana, el evento de Sodoma y Gomorra. Aquí no sabemos dónde se fueron Lot y su gente, pero cuando llegue este evento nos lo contarán. Y cuando esta erupción del ego bajo el nombre de Lot se despierta en el atributo de Gesed, que está representado por Abraham, estamos ante una situación de reconocimiento del mal. Pero muchas veces estos eventos de reconocimiento del mal que llegan a nuestra percepción no son para que los destruyamos, sino para que los evitemos. Y así fue como Abraham evita la presencia de Lot. Incluso hará todo para salvarlo en un futuro. Uno debe usar los dos aspectos, el bien y el mal. Es la única manera de crecer. Ahora que hemos repasado ciertos puntos importantes de la parashá, los quiero devolver a este tema de lej lejá, vete para ti. Vete, deja todo lo que conoces atrás, deja tu familia, tu tierra, tu historia, encamínate hacia una tierra desconocida, vete atrás de mí. No importa que no me veas, solamente confía en mí que yo te mostraré a dónde ir. Este punto es el que he elegido para enfatizar en esta parashá, porque es uno de los puntos más profundos que hay en el camino espiritual de cada uno de nosotros, la fe. Pero no cualquier fe. Entonces ahora me detendré solo en este aspecto de la parashá. Cada uno tiene una medida de fe, quien más, quien menos, hasta los menos creyentes. O sea que la fe tiene diferentes niveles. La Kabbalah nos explica de 3 niveles principales. El primero es la fe dentro de la razón. Quiere decir que yo creo solo lo que capta mi razón, lo que percibo con mis sentidos. Lo que veo, lo creo. Luego tenemos la segunda, la fe por debajo de la razón. ¿Cómo es eso? Quiere decir de que yo no aplico mi razón. Yo creo ciegamente, no cuestiono, así me han inculcado o así lo he decidido, no indago, creo y punto. Todo va a estar bien, gracias a Dios y ya. Y la tercera forma es la fe por encima de la razón. Y este es el nivel más elevado de fe que una persona que está encaminada hacia la espiritualidad anhela conseguir. Y por cierto,
muy difícil. Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag, explica este asunto de un modo muy interesante a través de un ejemplo mundano que tiene muchísimos estratos de profundidad. Tomando este ejemplo que nos da Baal HaSulam, digamos que le prestaste a un amigo $1000. Al tiempo te devuelve los $1000 en un sobre. Veamos las opciones. Según la fe dentro de la razón, que tú crees lo que ves, abres el sobre, cuentas el dinero para verificar que evidentemente te ha devuelto los $1000. Si hablamos de la fe por debajo de la razón en la que no cuestionas nada, recibes el sobre, confías totalmente que allí hay $1000 sin contar. Y según la fe por encima de la razón, cuentas el dinero y descubres que allí hay $999. Vuelves a contarlo una vez más y otra vez más para cerciorarte y descubres que sin duda hay solamente 999. Pero a pesar de que ves que no hay $1000, dices aquí hay $1000, ya que eso fue lo que te dijo tu amigo. Bien, es solo un ejemplo, pero este ejemplo refleja la medida de la fe con el Creador. Y es sin duda un ejercicio muy interesante, porque continuando este ejemplo, si faltaría allí más dinero, digamos $100, es muy posible que los reclamarías. Puede ser que el amigo se equivocó o quizás trató de ganar un poco más. En este caso, supuestamente faltando solo $1, el ejemplo viene a enfatizar que aquí el tema no es lo que falta, sino el contenido, la fe. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la fe por encima de la razón es una fe consciente. Aquí, en la fe por encima de la razón, no nos basamos en los sentidos para determinar el resultado, porque sabemos que la percepción de la realidad nunca es cierta. Cada uno tiene una percepción distinta. Y además, nuestra percepción va cambiando a medida que vamos avanzando espiritualmente. La Kabbalah nos enseña que vivimos en un mundo ilusorio, ilustrado a medida para cada uno, para su propia evolución. Entonces, lo único que es certero es la existencia del Creador. Quien se maneja con verdadera fe sabe que no hay nada más que Él. Entonces esto significa que la realidad se rige solamente según sus actos. Y como nos dicen los cabalistas, te conocemos a través de tus actos. Pero eso no basta. Hay otro aspecto muy importante en lo que se refiere a la fe. No solo que todo es Él, sino que además ese Él es bueno y benevolente. Muchas personas creen que no hay nada más que el Creador, pero creer que todo lo que ocurre es bueno y beneficioso, eso es más difícil. Veamos otro ejemplo. Alguien te robó, Dios no lo permita. Si crees que no hay nada más que Él realmente, debes saber que ese robo ocurrió por fuerza mayor y que cualquier actor, en este caso el ladrón, fue alguien que fue elegido para que actúe en este caso contra ti por alguna razón. ¿De qué manera algo así puede ser bueno? Es una pérdida, algo que te perjudica. Entonces quien actúa según la fe por encima de la razón sabe que a pesar de que esto me afecta y esto me hace una pérdida, lo ocurrido pasó por una razón positiva que en estos momentos no soy capaz de comprender, justamente porque mi percepción es limitada. Entonces acepto que esta experiencia era algo que yo debía vivir y me toca ahora elaborarla según la fe. Escuché una historia de Baal Shem Tov, creo que incluso ya la he comentado varias veces. Un creyente, un gran Hasid, se acerca al Baal Shem Tov y le cuenta que lo habían citado a un juicio por una denuncia de robo.
El hombre jamás había robado nada y ni siquiera conocía a quien lo estaba culpando. El tribunal termina fallando en su contra y lo obliga a pagarle al hombre el dinero que según él le había robado. Este hombre inocente, creyente, aceptó la decisión del tribunal por respeto y por creer que son realmente hombres de Dios, hombres de verdad, pero no lograba entender qué pasó. Se dirigió al Baal Shem Tov y le preguntó cómo es posible. Yo no le robé nada a ese hombre. ¿Cómo es que fallaron así en mi contra? Baal Shem Tov le respondió, hay leyes del alma, cosas que no podemos comprender ni conocer, y todo tiene que llegar a su equilibrio. Aparentemente en encarnaciones anteriores, quizás tú y este hombre se conocieron en otros cuerpos y hubo allí algún problema en el que quedaste debiéndole algo a este hombre. Ahora las almas se alinearon en esta encarnación de tal manera que se encontraron precisamente en este acto judicial, resolvieron la disputa y ahora cada uno se va por su lado. Quien tiene una fe que trasciende la razón sabe con certeza que sin importar lo que sienta o comprenda, todo lo que sucede proviene de un propósito divino. Este es un nivel muy elevado de espiritualidad que ojalá todos podamos alcanzar. Esto requiere cultivar una fe durante muchos años, porque es algo que va en contra de nuestra naturaleza. Cuando uno adquiere la fe que trasciende la razón, uno ve las acciones de este mundo como un espacio donde ejercitamos el alma, como un laboratorio donde sanamos nuestras heridas. Realmente dichoso aquel que posee esta capacidad. Es cuando la fe no es por encima de la razón, sino dentro de la razón. Entonces se trata de una fe condicional. Percibimos a la fuerza superior como algo que no hay otra fuerza más que ella. Todo proviene de ella. Pero en cuanto a bueno y benefactor, ya es otro asunto. Y muchas veces quedamos en la percepción de un Dios que da premios o castiga. Si me porto bien, me va a ir bien. Y si me pasa algo malo, debe ser que me están castigando o que la fuerza superior, Dios no lo permita, me abandonó. Digamos que uno tiene el anhelo de adquirir su casa propia. Entonces generalmente dice, cuando tenga una casa, si Dios quiere, ¿por qué Dios no va a querer? Él es bueno y benefactor. Entonces cuando decimos, si Dios quiere, estamos diciendo de que Dios quizás no quiera. De que la fuerza del Creador no necesariamente escucha mis necesidades, o que uno teme de no ser merecedor o suficientemente digno de su misericordia. Esto es falta de fe. Incluso cuando uno dice ojalá, en realidad está diciendo lo mismo, solo si Dios quiere. Esto es por falta de sensación de que estamos constantemente hablando con el Creador. Si no hay nada más que Él, entonces ¿con quién estaría hablando? Y si el propósito de la creación por la que existimos es satisfacer a los creados, el Creador quiere dar placer, abundancia a sus creados, entonces ¿por qué no nos satisface ella? Hemos visto en las historias bíblicas y otras que vendrán luego de las pruebas que ha tenido que pasar Abraham y las ha superado todas, justamente porque se trata de un personaje o una representación de la fe pura, plena, completa, pero justamente por su pureza es que no tiene la suficiente aviut. Aviut es una forma del cli que se va formando, de la vasija, que tiene que recibir un espesor para que no se rompa al recibir en su interior la luz. Y esto le está faltando a Abraham, porque aún no tiene la vasija. Ya en esta parashá vemos como el Creador le presenta a Mitzrayim, a Egipto, y le dice, incluso en su camino a Canaán, que el pueblo de Israel
el pueblo que salga de él, que es muy interesante que le habla del pueblo de Israel cuando aún no tiene ni siquiera un hijo primogénito. Deberá descender a Egipto y pasar allí 400 años de esclavitud. Y luego saldrá con grandes riquezas. Se lo pronosticó mucho tiempo antes de que llegara incluso a la tierra de Canaán. Solo cuando comenzamos a asimilar que para que el Creador pueda darnos abundancia, tenemos que tener una vasija apropiada. Entonces es que realmente podemos recibir esa abundancia. Pero quien vive en la fe del Creador sabe que en realidad ya estamos recibiendo automáticamente todo el tiempo mucha abundancia. Vivimos, respiramos, nos movemos y tenemos muchísimas cosas por las que agradecer. Entonces vuelvo a recordar una vez más qué es la sabiduría de la Kabbalah. Kabbalah significa recibimiento en hebreo. Entonces la sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría que nos enseña cómo recibir. Quiere decir el proceso que tenemos que pasar para recibir en la forma correcta. Y cuando uno llega al fin de ese proceso, es capaz de recibir toda la abundancia que sea. La recibe, pero no se la queda solo para él. En la fe por encima de la razón, uno ya da por sentado que lo que quiere o necesita es suyo, porque el Creador conoce todas nuestras necesidades. Pero tienen que darse ciertas condiciones previas. Tengo un deseo, quiero conseguir muchas cosas, materiales, sociales, emocionales, espirituales. ¿Realmente deseo esto que yo creo que deseo? ¿Qué ocurrirá cuando lo consiga? ¿Estoy realmente preparada para vivir con ese deseo cumplido? Además, ¿qué beneficio pretendo conseguir cuando se cumpla? ¿Estoy pidiendo algo que es solo para mí? ¿O algo que el prójimo se puede beneficiar también? ¿O puede llegar a perjudicarlo? Quizás algo que me sirva a mí, no le sirva a mi prójimo. O quizás sí es algo que si lo consigo puede permitirme avanzar hacia mi próximo paso de desarrollo. Todo esto es muy importante que cada uno de nosotros lo elabore antes de que se pueda cumplir el deseo. Quiere decir que uno mismo tiene que llegar a resoluciones máximas de lo que es su propio deseo. Lo segundo es que debe colmarse la medida. Esto en hebreo se llama seá. Seá es una medida de volumen, pero aquí estamos hablando de una medida de cantidad y de calidad de nuestro anhelo. Tenemos que esforzarnos, no lo vamos a recibir porque sí. Ese es nuestro trabajo. Y no solo para hacernos trabajar, sino para alcanzar el nivel apropiado para que podamos trabajar con esa abundancia que queremos conseguir. Tenemos dos condiciones en la plegaria: ama a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Creador tu Dios con todas tus fuerzas. Si no llegamos a esa esencia, no podemos recibir la abundancia. Y además en la plegaria existe el pedido. Recordemos que hemos recibido un regalo maravilloso, que somos los únicos seres vivientes que lo tienen: el libre albedrío, la elección. Si nosotros no le pedimos al Creador, el Creador no nos puede dar, porque la petición proviene justamente desde la elaboración del deseo y desde la calidad del trabajo que hemos aplicado para que ese deseo se cumpla. Si averiguamos bien nuestra petición, oramos, afinamos nuestra oración, verificamos el propósito, que es realmente algo esencial, y aún así no pasa nada, entonces, ¿qué está pasando aquí? Es muy posible que aún no se ha colmado la medida.
O por otra parte puede ser que en estos momentos no es lo mejor para nosotros. Igualmente no debemos dejar de pedir. Y hay otro factor súper importante que no puede faltar en esta ecuación: la alegría y el agradecimiento. Sí sabemos que Él actúa en nuestro mejor beneficio, aunque no veamos que es así, aunque no veamos aún los resultados. Agradecerle por cada cosa, por velar por nuestro bienestar, por velar por nuestro máximo potencial. Espero que estas palabras hayan resonado con su corazón, que hayan despertado más preguntas. ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Creo yo que no hay nada más que Él realmente? ¿Creo yo que Él es bueno y benefactor? ¿Soy lo suficientemente agradecido? ¿Tengo suficientemente alegría por saber que Él me está cuidando y me está guiando en cada paso? Yo les quiero agradecer por estar aquí conmigo y les quiero pedir otra vez que compartan, que me den aquí un me gusta para poder seguir difundiendo toda esta maravillosa sabiduría. Los invito a seguirme y nos vemos en la próxima.